En teoría, todos los ciudadanos de un país somos iguales ante la ley y contamos con los mismos derechos, pero basta con recorrer los barrios de la Ciudad de México para comprender que en la práctica las cosas son diferentes. Mientras que muchas familias viven al día sin acceso a la educación y a la salud más elementales, otras acumulan fortunas superiores a los $1,000 millones. México constituye la 12ª economía del mundo y también una de las sociedades más desiguales del continente. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se justifica y se sostiene nuestra absoluta indiferencia a la inequidad? ¿Cuáles son los mitos que la defienden en el imaginario colectivo? La desigualdad que vivimos no es solamente económica, sino social. Es decir, que mientras algunas personas cuentan con una educación y una alimentación privilegiadas, redes de contacto en el sistema jurídico y en el ámbito laboral, la mayoría de nuestros conciudadanos no recibe ayuda por parte del Estado para salir de los márgenes. ¿Esta diferencia es producto de la casualidad o de la suerte, como pretenden algunos, o el resultado de un plan orquestado por mentes proclives a la avaricia, mentes que se alinean de forma incondicional con el sector más privilegiado? En este número de la revista de la universidad, concebido con la participación de Oxfam México, queremos exponer cómo funcionan las cosas indignantes que es necesario cambiar. Buenas noches, es un gusto saludarles nuevamente de este lado de la pantalla para seguir explorando las diversas dimensiones de la desigualdad. Y hoy, el episodio de hoy lo vamos a dedicar a algo que consideramos muy importante, porque es algo con lo que yo estoy seguro se han topado, ya sea que lo hayan vivido, lo hayan sufrido, los estragos, o hayan visto cómo se transforma el barrio de algún familiar, o cómo se pierde algún lugar icónico de nuestros recuerdos para ser suplantado por otro centro comercial, ¿no? Como si necesitáramos más centros comerciales. Me refiero, por supuesto, a la gentrificación, al proceso de gentrificación y el encarecimiento del entorno urbano asociado, que habría que preguntarse ¿para beneficio de quién, no? ¿En beneficio de quién se toman estas medidas? Y justo eso será lo que nos ayudará a desmenuzar nuestra invitada de hoy, que es Muna Makhlouf de la Garza, quien es antropóloga social por la ENA y maestra, así como doctora en la misma disciplina por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora visitante en el área de Sociología Urbana de la UAM, Unidad Azcapotzalco, y forma parte del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, así como de otras redes de investigación. Sus líneas de trabajo, investiga, son el uso y apropiación del espacio urbano y el impacto social de planos urbanísticos, con especial interés en las resistencias vecinales ante dichos planes. Muna, qué gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. A Mariana también, es un gusto estar aquí en TV UNAM. Para explorar este tema tan espinoso, ¿no? Sí. Sí. Supongo que podríamos, empezar ahora sí que poco a poco. ¿Qué es el término gentrificación? En el que nos cruzamos a lo mejor, pero ¿de dónde viene? ¿Qué engloba? Es interesante además porque es un momento en el que ya se escucha mucho, ¿no? Ya lo escuchamos en la prensa, parte de los movimientos sociales también se lo han apropiado, que eso es muy positivo. Entonces justo es un poco, y en la academia, ni se diga, es algo que ya tiene algunas décadas, ¿no? Por ahí rolando. Para dar una definición así como los mínimos como para entenderla, sería un proceso de transformación urbana que implica un desplazamiento de población, es decir, expulsión de población, sustitución, donde es expulsada una población de un menor nivel adquisitivo que la nueva población que llega, digamos, a un área determinada que está en proceso de renovación, regeneración, digamos, ¿no? Urbanística. Rehabilitación, ¿no? Luego usan muchos términos muchos, con además. Rescate. Revitalización. Rescate del centro histórico. Exacto. Que además ninguna de estas palabras es neutral, ¿no? No. Que tiene una carga simbólica fuerte también. Lo revitalizar implica que está muerto, regenerar implica que se degeneró. Hay que ver también todo eso. Se trata de una sustitución de población, sobre todo en términos residenciales, pero es un término que sigue en discusión, digamos, dentro de las investigadoras e investigadores que nos dedicamos a estos temas. Entonces hay quien habla de que es sobre todo residencial, pero también puede ser comercial,
también hay una sustitución de usos, digamos, de prácticas sociales, Claro. pero con un componente muy fuerte de clase, que ese es el que muchos de los más críticos, digamos, reivindican. No hay que quitarle ese componente. Ese componente que es muy importante. Oye, ¿y por qué no sustituir por otros términos que a veces, ¿no?, se proponen, como la elitización o el blanqueamiento o el ennoblecimiento o aburguesamiento, ¿no? Gracias, Andrés. Es bien interesante porque hay quien ha dicho, no, ¿para qué tomar este término que además viene, bueno, y que fue inventado por Ruth Glass, que era una socióloga británica en los años 60, en el 64, ella lo acuña, ¿no?, para ver justamente cambios que estaban pasando en el Londres de esa época. Pero entonces, ¿por qué tomarla prestada? Yo digo que porque todas las otras palabras tienen que ver, pero nos hablan de otros procesos que pueden estar implicados, pero no necesariamente de este fenómeno socioespacial, de justamente como el desplazamiento, la expulsión de población, usos, prácticas, ¿no? Entonces, por eso es interesante cuando tenemos estos préstamos lingüísticos, como ya se están refiriendo, no a, si de por sí gentrificación ya nos pueda, ¿no?, lo podemos llenar de muchos contenidos, ya si decimos aburguesamiento, sí, la gentrificación generalmente implica procesos de elitización, de aburguesamiento, pero nos habla de este fenómeno socioespacial. Muy bien. Oye, creo que podríamos hacer un poco el arco del proceso, ¿no? Porque, como estás diciendo, como despoblar primero el área casi, ¿no? Conlleva pues diversas estrategias, ¿no?, supongo. ¿Y quién lo hace? O sea, ¿quién hace estos procesos? ¿Quién los planea? Vaya, ¿a quién benefician? Y un poco si es un efecto o más bien un dispositivo de este mercado inmobiliario. Esto es bien interesante y es donde hay que ir poniendo como el foco, ¿no? Primero yo diría que es un proceso típicamente capitalista, o sea, de la ciudad capitalista, donde el espacio se vuelve una mercancía, donde interesa que haya fluctuaciones en el precio del suelo, porque con eso se va a jugar para sacarle más lucro, para lucrar con eso, ¿no? ¿Quiénes son? Que es como una constelación de actores, entre los cuales unos van a verse beneficiados y otros no, o más o menos, es decir, evidentemente sobre quienes va a pesar la expulsión de los lugares, pues van a ser los más perjudicados por estos procesos. Pero yo creo que sí es como una constelación de actores, entre los cuales, por supuesto, están quienes generan las políticas públicas, regulatorias o desregulatorias, para permitir procesos, ¿no?, donde se pueda construir o se pueda echar a los inquilinos de rentas congeladas, en fin. Todos los que primero hacen las leyes urbanas tienen un papel, quienes hacen políticas las generan, quienes se encargan de controlar o no controlar a los agentes privados, que son justamente pues quienes tienen por la mano el mercado inmobiliario, las empresas constructoras, agencias inmobiliarias, quienes son los promotores de los grandes desarrollos, de los grandes edificios que vemos, ¿no? Claro. Entonces hay alguien que tiene un interés económico muy especial, ¿no?, que va echando el ojo a ciertas partes de la ciudad donde se puede revalorizar el metro, digamos, o sea, y parece que hablamos de procesos súper económicos, pero en el cual está implicado, digo, porque lo económico no está separado de lo social, ¿no? Y donde, pues justamente para esa revalorización tienen que pasar muchos procesos, digamos, ¿no? Y a veces pasa por la desvalorización incluso de la propia gente que vive allí. Eso también es, o sea, hay un componente simbólico. Es violento, ¿no? Muy violento. Es una violencia inmobiliaria. Totalmente. ¿Tiene algún tipo de nombre así, supongo? Sí, sí, exactamente. Y me figuro que además debe haber momentos y grados en que puede llegar, pues, incluso al acoso o directamente al desalojo por la fuerza. Exactamente. Y justo desde los movimientos vecinales, en particular violencia inmobiliaria, acoso inmobiliario, lo conocí desde los movimientos de Barcelona, que es una ciudad en el sur global, digamos, poniéndole todas las comillas. Hay que fijarnos qué es lo que está pasando en el norte global, ¿no? Estos que llevan un pasito más, por lo menos es mi punto de vista, un paso más como en el capitalismo avanzado, para ver de qué manera les está afectando y cómo lo están resistiendo también. Allá se configuran esta idea donde, es decir, son violencias, ¿no? Sí. Que te expulsen de tu casa. Conversábamos tras bambalinas como de procesos donde pueden echarte a la policía, a los granaderos o como se llamen estos dispositivos policiales, ¿no? Donde te pueden sacar de tu casa y demolerla, tu casa o aquella donde tú eras inquilino.
Entonces sí, claro que son, y este repertorio, que hablamos de expulsión directa, como esta tal cual, que te echen de tu casa, o la expulsión indirecta, hay un variado repertorio de mecanismos, ¿no? Desde subirte el alquiler, subirte el predial, por ejemplo, que eso, pues ahí están implicados leyes. actores, claro, los actores públicos, ¿no? Sí. ¿Quién determina que ahora la gente puede pagar más por el impuesto de su terreno, ¿no? En fin, por eso digo que ¿quién mueve los hilos de estas expulsiones? Son varios los actores, ¿no? Claro. Y esta expulsión... Se habla como de una cuestión público-privada, ¿no? Claro. Y que está beneficiando a lo mejor a ciertas personas de la parte pública, ¿no? Por También, supuesto. exactamente. Y por supuesto que muchas veces lleva asociado el cambio de leyes, como estás diciendo bien, y si ya te pueden cambiar el predial, pues bueno, son formas de presión, ¿no? Y de empezar a vaciar un área. Y que lo vemos en todos lados, ¿no? Creo que en la Ciudad de México, quien viva aquí en la Ciudad de México o en cualquiera de las capitales, no ignorará algún caso de gentrificación patente que está sucediendo ahorita, ¿no? Que, exacto. Con mayor o menor índice de violencia. Exacto. Como más visible, ¿no? Hay procesos mucho más evidentes, y otros que son a cuentagotas también, una pérdida de vecinos de renta más baja, con mucho más, sí, invisible, y a lo largo además, también la gentrificación es algo que otra de las discusiones es a qué escala se ve, ¿no? A qué escala geográficamente hablando, las dimensiones del área, digamos, donde está siendo afectada la gente, que además puede ir teniendo como una afectación muy clara en un punto y después unas reverberancias, ¿no? Claro. Hacia, como en los alrededores también de esa revalorización del suelo, en fin. Pero también escala de tiempo, ¿no? Como vemos. Incluso se ha visto en varios casos que hay procesos de expulsión de la población con la consecuente destrucción de las viviendas, donde quizá esos terrenos pasan mucho tiempo deshabitados hasta en escombros. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué sacaron a la gente? Pero tiene que ver con estos procesos de re- y desvalorización. O sea, de quien está cifrando, digamos, la vida urbana en esos términos, ¿no? Sí, en efecto, pues revalorizar y desvalorizar, como bien dices, y jugar con el mercado y la fluctuación, pues eso es lo que compone la gentrificación, y que ahora, pues en el siguiente bloque tendremos oportunidad de tocar algunos casos puntuales, y me gustaría también definitivamente llegar a la parte pues de la movilización, de la resistencia, ¿no? Esto es un poco el fenómeno y qué se puede hacer para contrarrestarlo, ¿no? Si te parece bien, eso lo podemos abordar en el siguiente bloque. Perfecto. Vale. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar. Estamos hablando de gentrificación con Muna Makhlouf y de pues, los tremendos efectos que tiene, ¿no? Este fenómeno de vaciar un barrio, revalorizar el metro cuadrado, ¿no? Primero desvalorizarlo para luego valorizarlo en beneficio de alguien más. Me estaba nada más quedando, antes de pasar algunos ejemplos puntuales. Claro, vaciar el barrio, pues hay una parte que es directa, la acción directa que estábamos mencionando, pero luego hay acciones derivadas de la gente que no vacían directamente, que se termina yendo, ¿no? Porque suben las rentas o porque hay un cambio en
en las tiendas, incluso en los puestos de comida, en el costo de la vida, ¿no? Exacto. Ahí en el barrio. La pérdida, como dices, del comercio de proximidad, ahí donde hacías tu despensa, también de lazos de sociabilidad, si ves que van expulsando a tus vecinos, es decir, también se rompe como ese tejido social. Si los nuevos comercios son mucho más caros o no son de proximidad, ¿no? Por ejemplo, a quien hablaba de la llegada de los cupcakes, ahí donde los primeros raperos vendían crack, ¿no? O sea, también hay una, aquello que se va volviendo mercantilizable porque ya pasa la cultura de masas y todo, como el rap, por ejemplo. Pues ahora nos interesa ir a esos barrios de Harlem que estaban súper depauperados. En fin, hay tantos como ejemplos. Entonces sí, una expulsión también a cuentagotas puede ser así. Y otra puede ser con los diversos, el repertorio que hay del acoso inmobiliario, que puede ser desde eso, ¿no? Desde subirte rentas, servicios, hasta mandar golpeadores, que eso se conoce en esta ciudad también, pues, claro. ¿No? Cómo sacas a inquilinos o a vecinos que no quieren irse y que están resistiendo y decir, esta es mi casa, yo no voy a vender. Hay toda una serie de formas de presión, ¿no? Presión, también presión de desplazamiento, llaman algunos de los. No hemos dicho, pero hay muchos autores a los que estamos trayendo esta noche, ¿no? Pero, en fin, y algo que a mí me interesa ver, y antes de pasar a los casos concretos, es que nos fijemos cómo se revaloriza el espacio en un lugar, ¿no? También conversábamos antes del programa, o sea, dónde están echando ojo como esos grandes actores del capital inmobiliario, dónde están diciendo, cómo se está hablando, porque se generan esas narrativas para decir, ahora aquí es bonito vivir, ahora sí es interesante, ¿no? Y cómo se usan los discursos y también para desvalorizar, ese es un nido de ratas, ese es un, ¿sí? O sea, cómo estigmatizamos territorialmente, que es otro de los conceptos que andan por allí, ¿no? Y que estigmatizan poblaciones también, ¿no? Que luego además esas poblaciones no están dentro del target, digamos, ¿no? Para hablar en ese marketing urbano, ¿no? De las renovaciones o de los grandes proyectos, porque cómo se echan a andar grandes procesos de gentrificación a través de proyectos, megaproyectos urbanos en coaliciones, ¿no? Público-privadas, mega eventos urbanos también, mega eventos deportivos, perdón, como las Copas del Mundo, todo eso traen grandes reestructuraciones de la ciudad. En fin, entonces, pero hay que ver qué es lo que en cada momento se va pensando, esto es interesante, aquí se le puede sacar pues, un rédito en ese sentido para atraer una clase más adinerada. En fin, entonces eso es interesante ver en cada ciudad cuál es su punto vulnerable en ese sentido también, ¿no? Claro, y explotable a lo mejor. Es, ¿no? Claro. Como que platicábamos de Oaxaca, por ejemplo. O no tiene que ser necesariamente solo Oaxaca, pero ahí está pasando ahorita. Ahorita, exacto. En que es como volverlo casi un parque temático de sí mismo para atraer, ¿no? Más turismo o migrante o población extranjera que se vaya a vivir ahí, como los nómadas digitales. Exacto, exactamente. Oye, ¿cómo se estudia? O sea, ahora me surgió la duda, ¿cómo haces tú tu investigación? O sea, ¿es trabajo con la gente, con los vecinos? ¿Es trabajo de calle, de boca a boca? ¿Cómo se hace? Sí, pues he hecho trabajo etnográfico, es decir, tal cual con observación, con entrevistas, con las conversaciones, pero justamente, y lo que decíamos, ¿no? Dentro de las discusiones en la propia academia de cómo estudias la gentrificación, pues hay quien dice, hay que ir a los datos duros. ¿Cuánta gente realmente está siendo removida? ¿En qué lapso de tiempo? Vámonos a los censos, pero además es que luego esos registros tampoco quedan, digamos, ¿no? Además de todas esas historias, ¿no? Que a veces uno las recogen el boca a boca, pero después los números ya nos quedan como un poco cortos. Yo en este sentido he hecho trabajo etnográfico y desde preguntar, por ejemplo, qué tipo de mecanismos, ¿no? Yo trabajé en la zona de los Pedregales de Tlalpan, donde estaba uno de las 5 SO de Ciudad de la Salud. A la gente llegaban y le ofrecían $1 millón por sus terrenos y el proyecto fue promocionado como que iba a generar plusvalías inmobiliarias que les iban a ser muy interesantes para los propios propietarios. Pero cuando no están en el blanco del negocio, esa población tarde o temprano la van a querer quitar, digamos, porque son desde clase popular, en fin, son colonias de autoconstrucción, entonces les interesa comprar barato
para vender muy caro. Ese es el gran negocio, digamos, de la... Ese es el gran también gancho. El gran gancho, pues, ¿no? Dijiste SODES, ¿verdad? ¿Qué eran Eran este gran proyecto de Mancera, que eran las zonas de desarrollo económico y social. Entre ellos, lo más conocido fue el corredor Xopultepec, como se le llamó, que tuvo una mayor visibilidad en términos de resistencia, pero hay que decirlo, Andrés, de las 5 SODES, solo una se hizo parcialmente en Ciudad Jurídica, en la Doctores, pero las otras 4 se suspendieron en gran medida por las resistencias vecinales. Y eso hay que decirlo porque a veces parece que los poderes fácticos nos rebasan totalmente, ¿no? Pero sí hay un poder que se puede ejercer desde más abajo, digamos, ¿no? O sea, sí, me imagino es la organización vecinal. Supongo que sobre todo en barrios en que hay una organización vecinal previa o que hay... O a veces no, a veces puede ser previa y a veces se hace como para la coyuntura, digamos, ¿no? Y eso después puede permanecer o no, pero puede ser muy potente en ese momento. Y ahí sí, justo con un conocimiento del territorio, ¿no? De los propios actores que están ahí a pie de calle, ¿no? En la primera frente de lucha, ¿no? Así que sí, yo creo que eso es muy interesante, el caso que mencionabas ahora de Oaxaca. Están dando también batalla, sobre todo también con los efectos de la turistificación, que es otra de las maneras de poner en venta las ciudades, a partir además de las imágenes que sean vendibles, ¿no? Los pueblos mágicos es otro de los temas, en fin. Tenemos muchos fenómenos asociados, como estos modelos neoliberales, y la gentrificación forma parte, digamos, como de todos esos mecanismos. Y cuando decíamos, ¿es un efecto, este desplazamiento, o hay para quien es realmente una estrategia? Es deliberado, sí. Sí, o sea, justamente expulsar a esta población o venderles muy barato y después traer a quien te pueda pagar mucho más por ejemplo, edificios, ¿no? Construcción en vertical, vender el aire, digamos. Claro, o sea, tú densificas, ¿no? También. Y la vuelves más atractivo y densificas. Y estos desarrollos que a mí me parecen inauditos, de 1000 departamentos, ¿no? 2000, así con amenidades. ¿Quién los compra? Que en también, efecto es ¿no? vender el aire, como bien estás diciendo ahora. En fin, hay muchos sí, oye, elementos. y bueno, pero, por ejemplo, pensando en algo que nos ha tocado ver en los últimos años, porque además, por supuesto que para quienes se quedan ahí, para los barrios, para la gente, digamos, que sí se queda y que logra sobrevivir al cambio de renta, incluso, confronta otras cosas, que es el agua, ¿no? Los servicios básicos, exacto, el tráfico que se genera alrededor, ¿no? Que pensemos en Mítica, ¿no? Por poner un nombre, que lleva ya todo a un grado casi que desaforado, porque cambiaron el sentido de una calle, ¿no? Quitaron un parque, o sea, como que se metieron con todo tipo de espacio público y siguen, ¿no? Eso sigue, ahí está el pueblo de Joco, pues, intentando... resistir. ¿Qué se podría hacer como preventivo? O sea, ¿hay manera de empezar a poner a la gente, ¿no? Unificarla previamente a que llegue digamos ya el impacto? Es muy buena pregunta, ¿qué se hace? Primero identificar dónde están empezando como esos visos, digamos, ¿no? ¿Qué lugares pueden ser interesantes para el capital inmobiliario? ¿En qué sentido? ¿Cómo vamos? Y yo creo que hay que hacer una presión a los gobiernos locales de decir, tienes que hacer leyes que protejan a los inquilinos, ¿no? Claro. Leyes, o sea, una regulación, ¿no? Real, que le ponga freno a estos voracidad de los consorcios inmobiliarios. El caso, o sea, de Mítica es paradigmático, porque además está sobre un pueblo, ¿no? Que es Joco, está realmente, literalmente encima. Han hecho mucho trabajo en romper el tejido social para poder también dividir dentro al propio pueblo y haciendo su ciudad progresiva. O sea que además es hasta dónde va a llegar el monstruo pues, ¿no? Pero que ha sido en connivencia con autoridades. Es decir, ¿quién permite que, como dices, que talen 50 árboles de un camellón, que quiten esa entrada para el pueblo? ¿Quién permite esto? O sea, se supone que hay un gobierno que juega a favor de estos poderes. Entonces, hay una parte que tiene que decir ¿no? Hagan su chamba a favor de la gente, ¿no? Dejen de hacerle como el negocio fácil a estos personajes, ¿no? Y en fin, yo creo que tiene que haber cómo también hacer cosas para
que se regenere el tejido social ahí donde se está rompiendo. El narcomenudeo es uno de los también de los mecanismos que se hacen para ir como rompiendo solidaridades entre vecinales. En fin, es muy perverso. Casi o sea, que lo que vemos es meter la inseguridad a propósito, ¿no? Claro, sí. Eso es algo que nos van contando los vecinos. En fin, parece que todo está perdido, pero no es así. La organización y la visibilidad y también los contraargumentos y los contradiscursos, ¿no? Y también la revalorización de los propios poblaciones que están siendo desvalorizadas o que están diciendo, aquí no existía nada, ¿no? ¿Cómo no? Sí, tenemos arraigo, 40 años viviendo aquí, claro. por ejemplo. Nosotros construimos estas colonias, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Porque hay muchas de las colonias, los asentamientos populares, la gente los hizo fundados a pico y pala, y ahora ¿quién va a sacar rédito de esa ciudad que fue construida desde abajo? Son esas cosas, pero primero hay que verlo, ponerlo sobre la mesa, qué es lo que se está haciendo, no quiero decir que no, pero hay que seguir discutiéndolo, pues, ¿no? Muy de acuerdo. Muna, pues se nos está acabando el tiempo, créanlo o no, siempre se va así y queda mucho que hablar. Hay que recordar que pues está el número de la revista de la Universidad de Desigualdad, donde van a encontrar muchos temas, digamos que de alguna u otra manera relacionados también. Y pues pregúntense, ¿no? Las gentes que pasen por nuestros megadesarrollos, que por cierto se nos pasó nada más mencionar que no siempre es una gran unidad habitacional, ¿no? A veces es un museo, a veces es una universidad, Exacto. o sea, digamos ese primer agente de revalorización, o a veces es llanamente lavado de dinero, ¿no? Algo para que mencionar también. Entonces, pues muchas gracias, Muna. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Eventualmente tengamos de vuelta. Gracias. Y ustedes, pues Un gusto. no olviden que nos vemos aquí semana tras semana. Próxima semana traeremos un tema también muy importante, así que por favor vuelvan a sintonizar y muchas gracias.